Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos de Tocoa y de todo el Bajuaguán. Gracias a Dios que nos permite la vida, que nos regala ese don maravilloso de poder abrir nuestros ojos y contemplar su creación en este día hermoso que Dios nos ha dado. Y a través de esta plataforma de Cricol queremos poder llegar hasta sus hogares para que a través de la tecnología podamos orientarlos sobre diferentes tópicos. En esta tarde quiero compartir con ustedes sobre lo que es el desarrollo psicomotor. Esto es muy importante que los padres, los cuidadores deben de saber, deben de estar con pleno conocimiento, porque esto es lo que va a determinar sobre cómo va a ir siendo ese desarrollo en esos niños. Y por eso vamos a hablar hoy de lo normal, porque sabiendo lo normal, entonces eso nos va a permitir saber cuando hay ciertas anormalidades, cómo actuar y qué situaciones realizar. Esta transmisión es abierta y agradezco la oportunidad a la doctora Patti, presidenta de Cricol, y a todo su equipo que me permitan poder ingresar en esta plataforma para poder orientar y educar a ustedes como población. Como bien es sabido, por temas de la pandemia, los centros de rehabilitación en este momento están cerrados, mas eso no significa que se debe de abandonar lo que es los programas de estimulación temprana y de rehabilitación en aquellos niños que lo necesitan. Porque esto es básico. La rehabilitación no se puede detener. Los centros de rehabilitación ya están cerrados estructuralmente, pero a nivel de casa es importante darle el seguimiento. De ahí la importancia, porque nosotros cuando ustedes acuden a consultas con nosotros, cuando van a las terapias, les exigimos a los padres que deben de aprender sobre sus terapias que les realizan en los centros de rehabilitación, porque eso nos garantiza a nosotros que en sus casas ustedes le van a dar el seguimiento. Voy a empezar entonces definiendo qué es el desarrollo psicomotor. Cuando hablamos de desarrollo psicomotor, básicamente nos referimos a un proceso continuo que inicia desde que se concibe ese producto, ese niño en el vientre de esa mamá, hasta los primeros años de vida. Entonces, el desarrollo psicomotor no es un proceso que comienza cuando el niño nace. No, ese proceso comenzó desde la concepción. De ahí entonces la importancia de que haya un embarazo que esté controlado. De ahí la importancia de que ese embarazo tenga las condiciones adecuadas, que no sea un embarazo por accidente, sino que sea un embarazo programado, que cualquier enfermedad, problema que aparezca en el embarazo se pueda tratar y detectar, porque todo lo que ocurre desde la concepción va a tener implicaciones después del nacimiento. Y es por eso entonces que cuando hablamos de desarrollo psicomotor, nos vamos desde la concepción hasta los primeros 5 años de vida. Y aquí entonces es importante varios puntos. Primero, los primeros 5 años de vida son los 5 años, por decirlo así, más importantes en el desarrollo psicomotor de un niño. Pero de estos 5 años, lo que va a marcar ese desarrollo es el primer año de vida. ¿Y por qué? Porque en este primer año de vida, básicamente es cuando ocurren todos los procesos de maduración del sistema nervioso central. Termina, ese cerebro nació inmaduro, con muchas neuronas que todavía necesitaban madurarse, tejidos, órganos que necesitan un proceso de maduración. En ese año ocurre todo eso.
Y es ese año el que es fundamental para que nosotros podamos hacer la mayor cantidad de estimulación y entonces el resultado va a ser que nuestros hijos van a tener un desarrollo psicomotor adecuado. Obviamente, hay situaciones ajenas que ya no van a depender de si se está haciendo o no un proceso de estimulación temprana que van a alterar el curso del desarrollo psicomotor. Y es ahí entonces donde los centros de rehabilitación entramos para favorecer que se vayan adquiriendo estas habilidades o capacidades que se han ido quedando en el camino. ¿Qué factores de riesgo son importantes entonces que debemos tener en consideración y que estos pueden alterar el desarrollo psicomotor de un niño? Yo no estoy de acuerdo con la postura de muchos colegas o incluso de muchos familiares o mamás en que dicen, es que el niño no se sienta porque es Aragán, es que no camina porque es Aragán, es que el otro caminó rápido y este es Aragán. No, ningún niño no adquiere habilidades por ser Aragán. Hay varias condiciones por las que un niño no va adquiriendo su desarrollo. La primera es los antecedentes. ¿Qué pasó en el embarazo? ¿Qué pasó en el parto? ¿Y qué pasó en el primer año? Y el otro es lo que nosotros como papás hacemos. La responsabilidad nuestra en estimular ese desarrollo. Esos dos grandes aspectos son los que nos van a ayudar a determinar la capacidad y habilidad que ese niño va a ir adquiriendo en el transcurso de la vida. Si nos vamos entonces, ¿qué factores nos pueden alterar el desarrollo psicomotor? Nos vamos a los antecedentes del embarazo. Edad de la mamá, tiene más de 35 años o tiene menos de 20. Son factores de riesgo. Es hipertensa, es diabética, tuvo infecciones durante el embarazo. ¿En qué trimestre? En el primero, segundo, tercero. Le indicaron antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos le indicaron? Tuvo infecciones vaginales, tuvo traumas durante el embarazo, traumas por caída o traumas por violencia doméstica. ¿Cómo es el aspecto sociodemográfico de esta persona en cuanto a condiciones culturales, condiciones económicas, la alimentación? Tuvo preeclampsia, eclampsia, amenazas de parto, desprendimiento de placenta, ruptura prematura de membranas, cuánto tiempo estuvo con esa ruptura. Miren cuántos detalles nosotros preguntamos cuando esas mamás llegan con esos niños con problemas del desarrollo. He aquí entonces un detalle importante, que la mamá debe de tener en consideración todos esos detalles, porque a veces llegan a la consulta y tal vez un niño tiene 6 meses y no se acuerda los problemas que tuvieron en el definiendo qué situaciones son particularmente las que están o han sucedido para que estén alterando el desarrollo. Durante el parto, lloró cuando nació, venía con circular de cordón, le pusieron oxígeno, ¿al cuánto tiempo lloró? Y de hecho es importante esa hoja con la que le dan en el hospital cuando nacen, porque allá hay un dato que es fundamental para nosotros en rehabilitación, el APGAR. El APGAR es como esa primera evaluación que le hace el médico que atendió, si lloró en el momento, si le pusieron oxígeno, si nació morado, si nació rosado, flácido, si le tuvieron que hacer movilizaciones o incluso si tuvieron que hacerle maniobras de resucitación. Todo esto altera o puede producir daños a nivel del sistema nervioso central y estos a su vez ser un obstáculo para que el desarrollo psicomotor del niño se vaya alterando. Hay muchos niños que nacieron, tuvieron una asfixia, costó que lloraran, le pusieron oxígeno, pero luego todo normal.
Y allá entonces cuando vienen los 4, 5, 6 meses, miran que no se pueden sentar y dice, pero si el niño está normal, es que es Haragán y por eso, ¿qué pasó en el embarazo? ¿Qué pasó en el parto? Para que no entonces estemos titulándolos o diciéndoles que tienen esta condición. O no, es normal, espérese que todavía, ojo con eso. Traumas durante el parto. Se quedó trabado sus hombros, se quedaron trabados su cabecita, le tuvieron que hacer fuerza para que naciera. El parto fue un niño muy grande, hizo una hipoglicemia cuando nació, ya se había defecado, aspiró meconio y luego en esos primeros días se puso amarillo, tuvo una hiperbilirrubinemia, convulsionó en los primeros días de vida, le transfundieron sangre, estuvo con antibiótico. Todos esos entonces son factores de riesgo biológicos que pueden alterar el desarrollo psicomotor de un niño y que estos entonces no vayan adquiriendo conforme a su edad el desarrollo que deben de tener. El otro aspecto que es importante a considerar justo en el tema de los factores es, ¿estuvo en cuidados intensivos? Muchos niños, probablemente hemos tenido niños en Cricol en que nacieron en el hospital de Tocoa, se complicaron y los mandaron para San Pedro, estuvieron en el Catarino Rivas, estuvieron en el Leonardo o en el Seguro, los que tienen seguro social, y estuvieron con un ventilador mecánico. Se dice que todo niño que estuvo más de 72 horas conectado a un ventilador mecánico ya se considera un riesgo neurológico para que altere el desarrollo psicomotor de un niño. Las convulsiones que un niño puede presentar al momento del nacimiento o en el primer año de vida. Hemos tenido niños que van en su desarrollo normal, pero de pronto a los 6 meses tuvieron un accidente, se cayeron de la cama o cualquier otro accidente que hayan tenido. Y convulsionaron, se alteró toda su estructura neurológica y de pronto llegan y es como que si fuera un bebé, sin poder controlar su cabeza. ¿Qué pasó? Ese trauma lo que generó fue un retroceso en ese desarrollo psicomotor. Y obviamente esto hace que se altere como tal. Por eso entonces, desde la concepción hasta ese primer año es clave y es fundamental. Y nosotros siempre abogamos porque entre más temprano llegue ese niño que tiene algún retraso en el desarrollo con nosotros a los centros de rehabilitación, mejor pronóstico va a haber porque la estimulación y los procesos de rehabilitación van a ser mucho más efectivos. Ahora, los procesos de rehabilitación o los procesos de estimulación, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que el niño pueda adquirir habilidades. Cuando hablamos entonces del desarrollo psicomotor, no solo nos estamos refiriendo a la capacidad de un niño para poder caminar, y a veces ahí radica uno de los grandes errores en los papás. Todo mundo quiere ver a su niño que ya camine y corra, pero el desarrollo psicomotor básicamente tiene 4 áreas. Una de las áreas es la motricidad gruesa, que es el hecho de que un niño llegue a caminar, movimientos gruesos. La motricidad fina, la capacidad que tiene para el uso de sus manos, para agarrar un juguete, un objeto. La parte del lenguaje es otro componente importante. ¿Y hay formas de evaluar el lenguaje desde el nacimiento? Claro que sí, ya lo vamos a ver. Y el otro aspecto es el área social. Esos 4 elementos son los que forman desarrollo psicomotor. Se los vuelvo a repetir: motor grueso, motor fino, lenguaje y el área social. Viendo entonces que este niño debe de ir adquiriendo habilidades
en las 4 áreas simultáneamente para que entonces podamos decir que su desarrollo psicomotor está en adecuadas condiciones en todas las áreas. Hay niños que pueden caminar perfectamente, pero no pueden hablar. Hay un retraso en el desarrollo del lenguaje. Hay niños que pueden hablar, pero hablan sin sentido, no razonan, no piensan adecuadamente y entonces tienen compromisos en su área cognitiva. Hay niños, como es el caso puntual del autismo, que perfectamente caminan, pero tienen un problema, el área social y el área del lenguaje. Entonces su desarrollo psicomotor no es el más adecuado porque hay un compromiso de esos dos elementos. Y por lo tanto, entonces ya hay una alteración. Por eso debemos de, entonces, como papás, como cuidadores, como personal que trabajamos en los centros de rehabilitación, ir viendo todas las áreas del desarrollo psicomotor como tal. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características o qué debe de ser lo que el niño debe de ir adquiriendo de acuerdo a su edad? Entonces, tenemos ese niño recién nacido. La estimulación, y en un momento, no hoy, probablemente la siguiente charla que tengamos para darle continuidad a este tema, vamos a hablar de estimulación temprana, para entonces complementar lo de hoy. Pero la estimulación temprana no es una actividad que es responsabilidad de los centros de rehabilitación. La estimulación temprana es una responsabilidad de nosotros los papás. ¿Y cuándo comienzo la estimulación temprana? La estimulación temprana yo la comienzo de que mi hijo nace, desde que sale del vientre de la madre, desde ahí comienzo la estimulación temprana. ¿Y por qué debo de hacer la estimulación temprana? ¿Solo la debo de hacer en aquellos niños que tuvieron un daño neurológico? No, la estimulación temprana es una práctica, es una actividad para cualquier niño, tenga o no una patología, tenga o no un antecedente, porque lo que vamos a favorecer es los procesos neurológicos para que estos puedan ir teniendo la mayor adquisición de capacidades en el tiempo correspondiente. No es que queremos acelerar y que un niño de 10 meses haga lo que tiene que hacer a los 2 años. No, no nos queremos adelantar en el tiempo. Queremos que vaya teniendo las habilidades de acuerdo a su edad. Entonces, nosotros a nivel de los centros de rehabilitación los dividimos en etapas el desarrollo. Primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses, luego de 3 a 6 meses, de 6 meses a 9 o hasta los 10 y luego de 1 año hasta los 15 meses. En los primeros 3 meses de vida, un niño debe de adquirir el control de cuello. Cuando ese niño nace, su cabecita está blandita, o sea, se va de un solo hacia atrás. Y generalmente los papás y las mamás andan con su mano aquí sosteniéndole porque se va hacia atrás. Lo acuestan boca abajo, pero no es capaz de levantar su cabecita al estar acostado boca abajo. En esos primeros 3 meses, entonces, ¿qué es lo que ese niño debe de adquirir? Debe de ser capaz a los 3 meses de ya poder sostener su cabeza. Se acuesta boca abajo y ese niño va a ser capaz de hacer esto. Va a ser capaz de girar su cuello hacia un lado y hacia otro. Y cuando usted lo anda cargando, ya no le tiene que poner su mano detrás de la cabeza. ¿Por qué? Porque ya sus músculos a nivel de cuello ya están fuertes para permitir de esta manera que ya pueda hacer el sostén cefálico adecuado. En el primer mes no lo va a lograr. Hay niños que a los 2 meses ya empiezan a ir y hacen esto, este movimiento. Es normal. Y entonces les decimos a los papás, acuéstelo boca abajo, no solo lo ande cargando y con la mano en la cabeza para que él vaya aprendiendo a ir sosteniendo. Hágale con una sonaja
en un lado para que él tienda a voltear a ver, luego en el otro lado o con cosas llamativas para que haga los movimientos de rotación de ese cuello y eso haga entonces que eleve su cabeza. Hay niños que son hipotónicos, que son flácidos, sobre todo los niños con síndrome de Down, son niños sumamente flácidos y a esta edad no lo van a adquirir. Hay otros niños que tuvieron patología, sobre todo los niños de hijos de madres tiroideas, hipotiroideas, generalmente pueden nacer flácidos. O aquellos niños que, de hecho, uno les manda a hacer pruebas de tiroides y las pruebas de tiroides están muy alteradas, van a ser niños hipotónicos, niños, como decimos en el algor popular, aguados. Y entonces ellos no van a ir logrando esto. Por eso les estoy hablando de lo que se adquiere normal por edad. Ya si no lo va adquiriendo, entonces usted debe de ir haciendo sus conclusiones. Ok, ya no está en ese rango normal, entonces por lo tanto debo de ir buscando ayuda. El otro aspecto es que el niño ya empieza en la parte, cuando el niño nace, nace con sus manos cerradas. Pero un niño ya a los 2 meses ya debe de mantener sus manos abiertas. Nace con las manos cerradas y con los dedos pulgares metidos. ¿Eso qué significa? Significa una inmadurez a nivel de los centros superiores del sistema nervioso central y que en la medida entonces que se va madurando ese cerebro, vamos pasando de un nivel espinal, o sea, a nivel de la médula, y vamos pasando a un nivel de encéfalo y posteriormente de corteza. Cuando ya ocurrió esa maduración, las manos deben de estar abiertas y los dedos deben de estar liberados. ¿Qué sucede entonces si yo tengo un niño de 3 meses con las manos cerradas y con los pulgares atrapados? Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque significa que no ha superado esos niveles de maduración y algo está pasando en su sistema nervioso central. A los 3 meses ya un niño que controla su cabeza debe de tener sus manos abiertas. Y esto entonces hace que él, cuando usted coloca su dedo, lo que hace es esto: aprieta, presiona, está ejerciendo actividades de puño, pero también funciones de prensión. Pero si están las manos cerradas, usted intenta hacer esto y vuelve a cerrarla. Entonces ahí hay que buscar qué está pasando en ese sistema nervioso central. En cuanto a la parte del lenguaje, entonces aquí empiezan a haber dos formas con las que ellos se comunican. Uno es con la sonrisa, responde a usted con sonrisa cuando usted le hace caricias, cuando usted le hace muecas, cuando usted juega con él, usted le habla y él se ríe. Entonces, ese es un lenguaje en ese niño. Y ya más o menos a los 3 meses empieza el balbuceo, empieza el agú. Y eso entonces significa que ya está emitiendo sonidos. En un inicio no emite sonido, lo que hace es una sonrisa, sonrisa social. Y luego a esa sonrisa, entonces le agrega el siguiente punto, que es el balbuceo. Y la parte social, que es su mamá le habla en esos primeros 3 meses y él está con sus ojitos buscándola. Se fijan entonces, ahí tenemos las 4 áreas. La parte motora gruesa, control de cuello. La parte de motricidad fina, liberar sus manos y usted le coloca su dedo y lo va a presionar. La parte del lenguaje, la sonrisa y empieza el balbuceo en esos 3 meses. Y la parte social, reconocer las voces, sobre todo de su mamá y de su papá, dependiendo. Generalmente a quien más reconocen primero es la voz de la mamá por la cercanía con la que pasan todo el tiempo. Una vez entonces que pasamos de esos 3 meses, viene la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente? El control de tronco. Aquí yo soy bien enfático y siempre les decimos a los papás, no podemos hacer una ensalada con los niños. Llevamos un orden lógico, así como yo les estoy explicando.
cuál es el orden del desarrollo psicomotor, así debe de ser el orden de la estimulación en casa. ¿Y por qué hago este comentario? Porque hay niños que no se sientan y vienen los papás y empiezan a hacer esto. Y dicen, es que le hago esto para que se endure. Y cuando están haciendo esto, está haciendo esto. ¿Y qué está haciendo? Ese cerebro está haciendo esto. Cada vez que está haciendo eso, está haciendo un microtrauma. Y no es el primer niño que puede tener una hemorragia intracerebral por estar haciendo eso. Es que la abuela, es que la señora me dijo que le hiciera eso para que se le enduren las piernitas y más rápido camine. Si no domina su cuello, ¿cómo vamos a pretender hacer actividades para que camine? Entonces, primero es que domine su cuello. Una vez que controló su cuello, que ya él se mantiene, que ya no le tenemos que agarrar, que boca abajo lo acostamos y levanta su cuello hacia atrás, significa que ya tiene un control de cuello. Que usted le habla de este lado y él gira. Le habla de este lado y gira. Lo acuesta boca abajo y levanta. Tiene un control total de cuello. La siguiente etapa, control de tronco. ¿Qué significa esto? Que vamos a entonces a trabajar para que este niño sea capaz de mantenerse sentado sin tener que estar con cojines o sin tener que sostenerse de las manos. Esta etapa, ¿en qué periodo se logra? Más o menos entre los 4 a 7 meses en promedio. Hay niños que a los 6 meses ya se sientan. Aquí entonces, ¿qué es importante? Importante, primero, es que no debemos de mantener ya en esta etapa al niño solo acostado o solo en los brazos, sino que a veces hasta les decimos, busque una cajita, métalo, acolchónelo, póngale cojines y mantenga la postura erecta de su tronco. ¿Para qué? Para que el reflejo de la rectación de la columna se pueda ir estimulando y ir haciendo esto de manera que se logre esa actividad. Y ese es el punto en este periodo del desarrollo que se debe de lograr. Motor grueso, control de tronco. Primero, ese niño va a sostenerse con apoyo de sus manos a los lados, enfrente o atrás. A eso le llamamos defensas. ¿Qué significa? Que para él no irse hacia adelante, coloca sus manos y con eso se apoya. Y usted lo puede hacer en casa, puede estimular esa parte. Lo sienta y pone sus manitas adelante y luego hace como una hamaca. ¿Para qué? Para que ese apoyo sobre sus brazos vaya haciendo un fortalecimiento a nivel de su tronco. A los lados, ¿por qué? Porque si no pone las manos a sus lados, se le va a ir para un lado y otro. ¿Cuál es la primera reacción suya cuando usted se va a caer? ¿Qué es lo primero que mete? Las manos. Es igual los niños. Entonces debemos de enseñar las defensas de paracaídas. ¿Cuáles son esas defensas? El aprender a meter sus manos. Sentado hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás. Esa es la parte de motricidad gruesa. La parte de motricidad fina es la coordinación de la mano con los ojos. Entonces ya en esta etapa, todo lo que ellos encuentran, ¿qué hacen? Se lo llevan a la boca. A veces hay mamás que se enojan porque dices que todo se lo lleva. Es parte del desarrollo. Si no se lo lleva, preocúpese. Pero si se lo lleva, ok, ¿qué es lo que debemos de hacer? Desinfectar y limpiar todo lo que sabemos que se va a llevar a la boca. Porque ahí, con esa actividad, él está coordinando con sus ojos a agarrar un objeto y luego coordinar y llevarlo a su boca. Entonces es la coordinación de ojo-mano. Y también empieza a hacer efectos de agarre. En un inicio, agarra con toda la mano y hace esto y se lo lleva. Una sonaja, una galleta, lo que sea, pero lo hace de esta forma. Porque más adelante, en la medida que va creciendo, entonces va definiendo más el motor fino y ya va haciendo uso
de las pinzas. Pero en este momento esa motricidad fina está basada más en el agarre y en la coordinación de la mano con el ojo. Aquí entonces ya empieza el balbuceo a ser mucho más evidente y empieza entonces ya con lo que muchos le llaman las jirigonzas. Y empiezan con aquel inglés, francés revuelto con chino, italiano, y que nadie le entiende. A veces solo la mamá sabe lo que quiere decir. Pero va de estar con el agú y empieza entonces a hacer bulla. Usted le habla y él responde con todo aquel relajo de palabras. Usted ya se ríe, pero trata él de hablar. Y hay mamás que dicen, viera cómo platica, doctor, conmigo. Qué bueno, porque ese lenguaje va progresando. En la parte social, entonces, ya no solo reconoce la voz de la mamá, sino que si llega un extraño y lo quiere cargar, probablemente va a responder con llanto, porque no es alguien conocido, o probablemente si el niño es muy sociable y la persona también, le va a echar los brazos y se va a ir. Entonces ahí tenemos las otras 4 áreas. Una vez que hemos transcurrido esta etapa, pasamos a la etapa del arrastre y del gateo. Y aquí hay un punto que es básico. En ninguna parte de literatura, de libros y de especialistas dice que un niño se debe de meter en andador. El andador está completamente prohibido en el uso del desarrollo de cualquier niño, sea que tenga problemas neurológicos o sea que no los tenga. Hay países como Canadá que de hecho han prohibido la venta de los andadores. A veces no dominan la cabeza y la primera inversión que hacen los papás es irse a comprarle en el andador para meterlo. El andador, primero, no favorece el desarrollo. Segundo, los niños que andan en andador son los niños que más accidentes tienen, científicamente comprobado. Y no porque ande en un andador va a caminar más rápido. Lo que sucede es que altera más bien el ciclo del desarrollo natural de un niño. Sí está el ciclo de arrastre y gateo. ¿Qué significa? Que una vez que ese niño ya se sienta, se mantiene sentado, no se cae, entonces lo tiramos al suelo. ¿Dónde aprendió a gatear usted y yo? En el piso. ¿Qué necesita? Limpiarlo, barrerlo, quitarle objetos pequeños que se lo puedan llevar a la boca, porque recuerde que ya está agarrando y todo se lo lleva a la boca. Aquí entonces, ¿qué es importante? Que todo eso se quite y se deje un espacio libre. En un inicio va a ser arrastre, o sea, que con su abdomen se va a arrastrar, ponerle objetos enfrente, cosas llamativas, ponernos nosotros enfrente y hablarle para que él empiece a arrastrarse y empezar a moverse, a desplazarse. Aquí hay una controversia y hay mamás que me dicen, el niño no se arrastra ni tampoco gatea en torito, sino que gatea sentado. ¿Es anormal? No, no es anormal, esa es una forma. Y también aproximadamente un 20 a 30% de los niños no van a gatear. O sea que de una sola vez que lograron sentarse, aprenden a pararse y luego a caminar y no hicieron el gateo. ¿Es anormal? Tampoco es anormal. Ahora, en aquellos niños, que tuvieron un riesgo neurológico, que tuvieron una situación neurológica o que tienen una patología neurológica, nosotros en los centros de rehabilitación sí estimulamos el arrastre y gateo para estimular ese cerebro y porque se va a facilitar más el hecho de lograr la bipedestación y la marcha. El arrastre y gateo es fundamental. El rodar, el que un niño esté en el piso y se dé vuelta y ruede, eso es básico.
Y nosotros sí lo estimulamos y sí lo hacemos como parte de ese proceso. Pero hay un porcentaje pequeño de niños que no lo van a hacer, pero tampoco se debe de considerar anormal. Y entonces en un inicio hace arrastre y posteriormente empieza como torito, una mano adelante y avanza con el pie contrario y así va haciendo hasta desplazarse. Hay niños que solo se desplazan con una mano y una pierna y la otra no. Hay otros que sentados. No es anormal. Lo importante es que se estimule que lo puedan hacer. Ojo, las camas no son para que un niño aprenda a gatear. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de niños que se han caído de la cama, han sufrido traumas severos de cráneo con complicaciones porque no se ensucia en el piso, porque queremos que el niño esté en una zona o porque nosotros estamos en la cama viendo la televisión y no queremos ponerlo en el piso, no lo bajamos. La cama no es para que un niño aprenda a gatear ni aprenda a sentarse. Necesitamos superficies que sean firmes y uniformes. Por eso el piso es adecuado. Con una buena barrida y trapeada, perfectamente está apto. Si usted tiene acceso a poner alfombras de foam o otro tipo, perfectamente lo puede usar. Pero busquemos superficies que sean amplias. ¿Por qué también es importante el gateo? Porque ese niño que hace ese gateo coordinado, una vez que hace eso, logra llegar a una postura que es básica, la postura de arrodillarse. Y una vez que ese niño se coloca en esa posición de rodilla, fácilmente va a ser capaz de sujetarse de una superficie, de una silla o un mueble y ponerse de pie. Entonces, eso nos facilita que lleguemos a la siguiente etapa. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa del desarrollo? Es la bipedestación. Primera, control de cuello. Segundo, control de tronco. Tercera, arrastre y gateo. La cuarta etapa es la bipedestación. Hay niños que pueden combinar la bipedestación y la marcha y se van en una sola, pero hay niños que en un inicio hacen solo la bipedestación. Están en el piso, hay un mueble, se sujetan y se ponen de pie, pero se quedan parados. Y luego entonces empiezan a hacer marcha lateral, o sea, caminan alrededor de ese objeto. Esa es una marcha lateral y es parte de este proceso. Más o menos esto se puede dar entre los 9 meses y un año. Ahora, algunos me dirán, pero hay niños que al año caminan, no hay ningún problema. Eso está normal. Hay niños que tienen 13 meses y no caminan. ¿Está en un problema? No. Tenemos hasta los 15 meses para que un niño camine y se considera normal. Yo puedo tener un niño que tiene 14 meses, 15 meses y aún no ha caminado y yo lo considero normal. Ya si tiene 17 meses y no camina, ahí ya hay un problema. O tiene 9 meses y no se sienta, ahí ya el desarrollo está alterado. Por eso les estoy hablando de lo normal. Entonces, en esta edad, ¿qué trabajamos? El motor grueso, ¿qué es? El hecho de que ese niño ya se ponga de pie. Ahí ya que está trabajando la parte de sus piernas, la motricidad gruesa, la parte de sus brazos. ¿Y cuál es el motor fino? El hecho de usar y hacer pinzas. ¿Para qué? Para agarrarse de superficies y entonces está haciendo motricidad fina. Aquí ya este niño que está también trabajando con la parte de motor fina, cualquier objeto que usted le da, lo agarra y lo tira. En la primera es que todos se lo meten a la boca. Aquí es que lo agarran y lo tiran. Usted se lo da y lo tira. Y los papás se enojan. Es normal que lo haga, que agarre y tire, que agarre y tire. Eso es normal. Pero aquí también es importante ir estimulando y la parte de lenguaje, porque aquí ya empiezan entonces con ya a ver palabras. El mamá, 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 papá, 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 o mamá, papá, pepe, agua. El error que muchas veces cometemos los papás o que cometen los papás
es hablarle en diminutivo. Mamita, agüita, pepito, lechita. Así como usted se lo dice, así lo va a aprender su hijo. Lo que vamos enseñando, hagamos lo correcto. Si se llama Juan, es Juan, no es Juancito. Si es agua, no agüita. Si es leche, no lechita. Porque entonces vamos haciendo y ya en esta edad, ya le damos su Pepe, Pepe, Pepe. Porque entre más repitamos, son como loritos. Ellos imitan y hacen eso. El otro error que se comete y que hoy en día es uno de los problemas más serios que tenemos por los que gran cantidad de niños llegan con retrasos en el desarrollo del habla es el exceso de la tecnología. Niños que antes del año o antes de los 2 años, desde que se levantan, están con el televisor encendido, pensando los papás que con el televisor van a aprender a hablar más rápido. Con el uso del celular, con el uso de la tablet. Antes de los 3 años, los expertos recomiendan que un niño no debe de tener acceso a tecnologías de este tipo. ¿Puede ver algún tipo de programa? Sí, pero necesita estimulación. Necesita actividades que estimulen el uso de sus manos, el uso de sus brazos, el uso de sus piernas. Y hay muchas mamás que dicen, mire, es que es tan inteligente, usted le da un celular y usted no tiene idea, hasta YouTube se mete. Sí, él solo va tocando sin saber lo que toca y toca y toca y toca y se va metiendo. ¿Eso me dice a mí que tiene inteligencia? No. ¿Eso me dice a mí que tiene habilidades? No. Para mí tiene habilidades. Agarra a su Pepe el solo y se lo toma, le doy una galleta, la agarra y se la come, le doy una cuchara, la agarra y se la come. Esos son habilidades de coordinación. Es capaz de entender cuando yo le hablo, responde con sonrisa si es pequeño, se responde con balbuceo si es más grande, responde con las jirigonzas en la medida que va creciendo. Entonces eso me da la pauta de que hay un grado de comprensión en este niño. Ojo con el exceso y más ahorita, en este tiempo en el que estamos en confinamiento, se está abusando de la tecnología. Y entonces para que el niño esté tranquilo, le damos el celular 1, 2, 3 horas. ¿Qué está viendo? ¿Con quién está interactuando? No va a aprender a hablar, no va a aprender a hacer uso de su mano, no va a aprender a desarrollar las capacidades de recrear. Y entonces lo que se va a volver es literalmente un imitador y terminan queriendo hacer lo que están viendo. Niños con 2 años que no dicen una palabra porque pasan solo viendo el celular, porque solo pasan viendo la televisión. El otro gran problema, no sabemos escoger los programas de televisión que le vamos a poner. Por ponerles un ejemplo, hay un famoso programa en canal de niños que es un mono mudo. Si yo tengo un niño pequeño y no habla y lo pongo a ver un mono mudo que solo hace ¿qué le está enseñando? Y si es un niño que tiene problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje y está viendo un mono mudo, ¿va a aprender? No. Le pongo todo el día una televisión, ¿qué va a hacer? Solo ver, pero no va a interactuar. A veces pareciera que estuvieran sordos porque están así. ¿Qué pasa en un niño con autismo? Le puede estar todo el día con una tablet o un celular, pero usted le habla y parece sordo. Entonces, también el desarrollo psicomotor puede estar influenciado positiva o negativamente por agentes ambientales, por lo que nosotros le estamos enviando a ese cerebro que es como una esponja. ¿Y cuáles son los dos órganos fundamentales para el aprendizaje? La visión y la audición. Son ventanas por las que lleva desde afuera información hasta nuestro cerebro para que ahí se transforme y se convierta
en un conocimiento. Entonces, hablamos de la bipedestación, de la marcha lateral, de agarrar. Aquí ya empiezan a ver, ya por lo menos un niño de 1 año en promedio debería de estar diciendo 5 o 6 palabras. Monosílabo. Ahora, ¿puede decir más? Claro que sí. ¿Puede no decir? También. ¿De qué va a depender eso? De la estimulación. A veces, fíjense, hay niños que tienen antecedentes neurológicos que se justifica un retraso en el desarrollo del habla, y tenemos niños que no tienen ningún antecedente y están en la misma condición. Y decimos, pero este no tiene ningún antecedente patológico que esté produciendo ese retraso en el lenguaje. ¿Qué pasa? Falta de estimulación. El lenguaje está retrasado, corre, hace lo que sea, pero hasta ahí estamos felices. Pero no nos percatamos cómo está su lenguaje. Y el lenguaje lo vemos desde una perspectiva de la comunicación. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, es un elemento de la comunicación. La comunicación entonces tiene dos elementos, el lenguaje y el aprendizaje. Y el lenguaje tiene dos aspectos, el lenguaje hablado y el lenguaje comprensivo. Podemos tener niños que tienen compromiso solo del hablado y comprenden y entienden todo. Podemos tener niños que tienen compromiso de los dos y entonces es un trastorno, un retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero podemos tener niños con retrasos del aprendizaje, pero también podemos tener niños con trastornos del retraso en el aprendizaje y el lenguaje. ¿Qué significa? Que su comunicación está alterada. La mayor discapacidad de cualquier persona, independientemente de la edad, es la discapacidad cognitiva. Cuando la comprensión de una persona está alterada, el resto no va a funcionar adecuadamente. Es más fácil recuperar una discapacidad motora sin compromiso cognitivo que una discapacidad que tenga un compromiso cognitivo. De ahí entonces que es fundamental que nosotros aprendamos a detectar los problemas que pueden estar cursando nuestros niños para poderles dar una solución. Y yo les decía en un inicio de la conferencia que es vital el primer año de desarrollo del niño, porque esa es como la pauta de lo que va a transcurrir. Ahora, nosotros, a nivel de los centros de rehabilitación, la edad en la que trabajamos los procesos de estimulación del lenguaje y de aprendizaje es a partir más o menos de los 2 años y medio o 3 en delante. ¿Y por qué entonces a los 2 años, al año y medio, quién debe de hacer eso? En casa. La estimulación del lenguaje debe de ser a nivel de casa. Y en ese proceso de los 2 años y medio o 3 hasta los 5 es donde tenemos mayor éxito en poder mejorar esos procesos, en poder revertir esos procesos, en poder modificar o en poder reducir el mayor grado de impacto, de manera que este niño pueda tener un desarrollo lo más adecuado posible o lo normal. ¿Qué sucede entonces cuando pensamos, bueno, no importa, cuando vaya al kinder, allá se va a estimular? Error. Allá le van a detectar el problema. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces los papás no creemos a esa información que el maestro nos está dando. Fíjese que hay un problema. Ah, pero en la casa el niño es normal. Recordemos, los ambientes son diferentes. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque no somos observadores o no les dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos. Los problemas del desarrollo psicomotor los detectamos y los debemos de detectar nosotros. Nunca debemos de comparar un niño con otro, ni los dedos de la mano son iguales. En los centros de rehabilitación nosotros no le decimos que
la misma receta es para todos, individualizamos. Y es por eso que si usted tiene un hijo grande y uno pequeño, y el pequeño no va en igualdad que el otro, el del mayor le debe de servir como parámetro para saber, pero a esta edad ya él ya se sentaba y él no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo lo mismo o ahora ya no le estoy dando tanta importancia porque ahora paso viendo más el Facebook, más el WhatsApp, más el Internet, más las noticias de cuántos muertos van y no me estoy enfocando en él? La enfermedad y la pandemia sigue su curso, mas sin embargo nosotros no nos podemos paralizar dejando que los procesos por los que nuestros pacientes están pasando se olviden en el camino. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar esto. Por lo tanto, nosotros debemos de ir a paso más apresurado en relación a este sentido. Y por último, entonces tenemos la etapa de la marcha. En la marcha, en un inicio, es una marcha de 1 o 2 pasos, de ahí va progresando y más o menos en promedio hablamos que un niño ya de 2 años ya debe de subir y de bajar escaleras alternando, ya debe de correr, ya debe a los 3 años mantenerse parado en un solo pie, ya darle con una pelota, ya debe de tener, ya un niño de 2 años ya debe de empezar a armar oraciones, mami dame agua, mami dame pepe, quiero comida, y progresiva a los 3 años ya estructurar oraciones mucho más complejas, de manera que cuando ese niño ya llegue a un centro preescolar, ya debe de tener un lenguaje mucho más fluido. Entonces, no espere a que su niño llegue al kinder para que se lo estimule. Probablemente va a ser muy tarde. Debemos de estimularlo desde que nace. Es más, debemos de estimularlo desde que sabe que está embarazada. ¿Por qué? Porque toda esa información es fundamental para el desarrollo de su niño. Estamos por concluir. Es importante que si hay preguntas, que si hay dudas, puedan escribirlas en este momento para que podamos tratar de darles sugerencias en ese sentido. Agradecerles a todas las personas que en esta tarde han tenido el tiempo para seguir la transmisión. Pero no solo es importante que usted mire la transmisión, queremos que esta transmisión se replique. Debemos de darle un uso correcto a las redes sociales. Este es un medio de difusión masiva. Así que usted que está viendo puede darle compartir con otras personas. Ese es el objetivo y ese es lo que Cricol en esta tarde quiere que usted haga. Así como estamos tratando de llegar a usted, probablemente otros no se pudieron en este momento adherir. Pero si usted tiene 50 amigos, dele compartir para que esa información llegue. Y estos a su vez, ¿qué queremos? Queremos que la solidaridad llegue a todos. No queremos que el conocimiento se quede solo con usted que hoy lo vio. Necesitamos que se comparta, porque en esa medida, entonces, ese conocimiento va a llegar a más personas y por lo tanto, esto va a ayudar a que tengamos menos problemas. Es importante entonces eso, hacer difusiones masivas para que con esto podamos llegar a mayor cantidad de personas. Vamos a revisar un poco para ver si hay algunas preguntas. Eh, para las personas que nos están enviando saludos, muchísimas gracias. Estamos para poder servirles. Eh, y así que para nosotros es una alegría poder contactarnos con ustedes y poder continuar en este proceso. Bueno, hasta ahorita no miro, vamos a ver. Dice, hay una pregunta y aquí entonces vamos a hacer algo y aquí nos comprometemos todos. Yo hoy estoy hablándoles de la parte
desde el punto de vista médico y del desarrollo. Entonces aquí como equipo CRICOL vamos a comprometernos con el personal de fisioterapia y en este caso específico el área de niños para que puedan hacer videos de estas etapas del desarrollo, o sea, una cápsula de cuáles son los ejercicios para que el niño logre el control de cuello, otro para que logre el control de tronco, otro cómo se hace el arrastre y el gateo, cómo se hace la marcha. Porque en esa forma entonces vamos a trabajarlo desde una parte práctica. Es un poquito difícil que yo en este momento me ponga a explicarle cómo hacer los ejercicios, porque es mejor hacer un video y en esto el personal que hay en Cricol es fabuloso y muy capacitado para que puedan hacer videos, los puedan subir en esta misma plataforma y usted lo mire y hacerlos por separado, uno para control de cuello, otro para control de tronco y así sucesivamente de las 5 etapas y con esto entonces poder ir mejorando esa condición. En relación a una de las preguntas que hace Enis Martínez, que dice, ¿qué ejercicios le puedo hacer a mi niño que tiene 2 años y tiene una condición con la que nació y todavía no camina? Ok, en el caso de los niños particularmente con síndrome de Down, son niños que su desarrollo va a estar mucho más lento porque son niños flácidos, son niños hipotónicos, son muy aguados. Entonces ahí hay que trabajar en aumentar el tono. Entonces sí hay que hacer mucho ejercicio con los brazos, con las piernas, con las manos, tratar de levantarle las piernitas, tratar de hacer movimientos de pistoneo, que es esto, ¿verdad? O sea, esto a nivel de rodillas, de cadera. Y también le invito para que se ponga en contacto con la licenciada Fátima y de pronto quizás con una videollamada que usted le pueda hacer, ella también, y con su niño, ahí directamente le puede explicar cómo hacerlo directamente, porque sí, en el caso específico del síndrome de Down, hay que hacerlo particularmente. Miro que el personal de Cricol está conectado, así que lo que estamos hablando lo estamos masificando y ya lo hemos estado hablando ahorita para que con esos videos que subamos entonces podamos ir replicando o usted darle un teléfono donde se lo puedan enviar, pero lo ideal es que lo subamos a la plataforma para poder masificar. Eh, hay otro, vamos a seguir revisando y todavía tenemos tiempo para que puedan enviar sus información. Vamos a seguir revisando por si algunos... Cada niño dice se desarrolla de manera diferente. Sí, no hay un patrón. Cada uno va a tener, yo le di los parámetros para que nos podamos guiar. Esos solo son parámetros, pero esas reglas nos sirven para saber cuándo se sale de lo normal y cae en el tema de lo anormal, cae en el tema de los retrasos del desarrollo. Hay retrasos del desarrollo leves, moderados y retrasos del desarrollo severo, perdón. Aquí hay algo, generalmente en los primeros 2 años, en el primer año nosotros le denominamos un alto riesgo neurológico, o sea, son todos los factores de riesgo que ocurren que predisponen a ese cerebro a producir alteraciones. De 1 año a 2 o 2 y medio nosotros le llamamos retrasos en el desarrollo psicomotor. Y ya cuando entramos a los 3 años y vemos patrones o características definidas, entonces ahí ya le damos el nombre de si hay una parálisis cerebral o no. Entonces es un camino que hay que seguir. Cada niño tiene su propio patrón de desarrollo. Lo importante es que como papás tengamos presente el tema de la estimulación temprana. Fíjese algo tan sencillo como colocarle esa cremita en ese niño recién nacido puede ser un tema de estimulación. ¿En qué sentido? Bueno, depende cómo yo se la coloco. O sea, si yo agarro esa cremita y empiezo a hacer un masajito de lo más distal hacia lo proximal, yo estoy haciendo una estimulación.
¿En dónde? Estoy estimulando su piel, estoy estimulando la sensibilidad, estoy enviando información a través del tacto desde hacia afuera, desde la piel hacia su cerebro. Cuando yo lo baño, cuando yo lo estoy vistiendo y lo estoy acariciando, pero le estoy hablando, estoy tocando sus manitas, estoy estimulando los sentidos, estoy estimulando el lenguaje, estoy estimulando la socialización, estoy estimulando la motricidad fina y la gruesa. Cuando yo les pongo a hacer que el niño empieza a patalear y yo le agarro su... Está trabajando eso. Entonces hay actividades que se dan de forma natural, pero nosotros podemos ayudar a eso natural a que se vuelva un proceso dinámico y de esa forma favorecer. Vamos a seguir viendo algo otros. Bueno, estamos para servirles en relación a las muestras que nos hacen. Hay una, dice en relación a los diminutivos, claro. Mire, eso es un problema que después cuando el niño llega a la escuela, entonces ya hablando, es que mi potetoya, es que mi papito, es que mi mamita, y hay niños que de hecho se llaman Melvin y dice, ¿cómo se llama? Memito. No, no se llama así. ¿Cómo se llama? Juan. Juan se llama. No, yo me llamo Juancito, dice. Juan se llama, no Juancito, porque así se quedó él. Su nombre es Juan. ¿Tiene una discapacidad? No se llama niño especial. Tiene un nombre y tiene un apellido. Por favor, no nos refiramos a los niños que tienen algún grado de discapacidad como niños especiales. Ese niño tiene un nombre y un apellido por el que lo debemos de llamar. Así que también es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Dice, se me pasó aquí uno. Dice, la estimulación temprana es básica para cuando llegue la edad escolar, sí, sea un éxito, definitivamente. Lo que nosotros hacemos en nuestros niños, en nuestras casas, en ese primer año y en esos primeros 3 años, va a determinar luego cuando llegue a la edad. ¿Qué programa para niños recomienda? Bueno, en los niños menores de 1 año no necesita ver televisión. ¿Qué necesita? Necesita de nosotros. Necesita que le enseñemos a agarrar, necesita que le enseñemos a que se lleve la comida a la boca. Yo siempre le digo a la mamá, yo prefiero que un niño de chorreada toda la camisa, que se ensucie, pero que aprenda a usar sus manos y a llevarse la comida, a que ande limpito y no pueda agarrar ni una galleta, ni una mano, ni una cuchara, ni un pedazo de pan. Déjelo que se ensucie, no le va a pasar nada. El sucio se quita con jabón. Pero el retraso del desarrollo lo va a hacer que llegue hasta un centro de rehabilitación probablemente sin necesidad. De 1 a 2 años debemos de integrar juegos. Eso se llama ludoterapia. Compre plastilina, compre esas bolsas de bloques que venden en las tiendas que son súper baratas. Búsquele rompecabezas de esos que vienen con figuras de animal, con formas de animales, de frutas, y que él empiece, sáqueselas y que él empiece a ir ubicando para que trabaje la imaginación, la coordinación, la creatividad, el hecho de la motricidad fina. Hay unas piezas que vienen así y que traen figuras de animales, de eso, quítelas y traen una cosita de donde agarrar. Ellos la van agarrando, ahí está trabajando la motricidad fina. Luego ellos llevan y empiezan a querer ubicarlas en esas áreas y eso entonces favorece la parte de la coordinación, la parte de las pinzas, la parte del agarre, que son funciones básicas de la mano, pero también la imaginación, porque ellos miran que cuando esa pieza no queda ahí, empiezan a ver hasta donde hace que quede. Hay unas también que son como donas y tienen una base y las van colocando y van en diferentes tamaños. Eso es importante. En la medida que van creciendo los legos, y si no, necesitamos un poco de creatividad. También la parte de enseñarle el esquema corporal. Cuando usted lo está bañando, esta es la cabeza, esta es la nariz, estos son los ojos, esta es la boca. Primero enséñele en usted y luego enséñele en él, tocándose, para que él vaya aprendiendo. De hecho, que entonces después uno le dice y la mamá dice, ya sabe dónde está la cabeza. ¿Y dónde está la? Y entonces
el esquema corporal es importante como parte de la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a conocer su cuerpo. Cuando se está bañando, igual. Ahora, lo está bañando y si es niño, es que este es su palomita. No, no se llama palomita, se llama pene. Enséñeselo como es. Enseñémosle las cosas correctamente a nuestros hijos, aún aunque tengan la edad pequeña, porque van a ir adquiriendo el conocimiento correcto. Es que está muy pequeño, doctor, y él no entiende. Ojo, los niños son inteligentes y nacen con inteligencia. Nosotros debemos de estimular esa inteligencia cada día a través de las actividades que hagan. Yo siempre le digo, entre que le compre una muñeca y que le compre un carro, cómprele un rompecabezas. Las muñecas no le van a servir de nada. Cómprele un rompecabezas. Va a trabajar la imaginación, va a trabajar las manos. Las manos son un órgano fundamental para estimular el cerebro. Y aquí yo les voy a decir algo. No mire de menos al guitarrista, al pianista, porque lo mira todo desaliñado, todo que de pronto anda, al violinista, porque de pronto está, usted dice, ay, no, es que ese me da miedo. Ellos tienen desarrollada una capacidad de inteligencia extraordinaria, porque hacen mucho uso del pulgar y de su mano. El pulgar es el dedo más importante de nuestra mano. Y la mano y nuestra boca son los que más representación tienen en el cerebro. Así que todo el trabajo ocupacional con legos, no tiene plastilina y está amasando harina, métale las manos en harina. No puedo comprar la plastilina, pero todo el mundo amasa harina. Necesitamos también esa creatividad. ¿Quiere trabajar motor fino? Bueno, ponga en la mesa frijoles, ganchos, esto de diferentes tamaños y enséñele por formas y por tamaños, por colores. Ahorita que hay mucho tiempo, dibuje las partes del cuerpo y vaya enseñándoselas, pero también enséñeselas a él mismo. Eso es importante. Entonces, todos esos aspectos hay que irlos considerando. ¿Para qué? Para que en esta medida podamos entonces ir progresando en todos los aspectos. Vamos a ver si se me quedan más preguntas. Yo me comprometo a revisar después la página. Aquí la licenciada Ofelia está mandando un mensaje, dice más adelante se estarán compartiendo los videos de las diferentes etapas. Bueno, ya tienen una respuesta las mamás, el equipo Cricol ya está trabajando en eso, así que hay que estar revisando la página y no se olvide de compartirla. ¿Por qué? Porque esa es una forma de difundir esta información como tal. La licenciada Fátil es la terapeuta de nuestra área de niños, ¿puede ayudarle? Sí, perfectamente. El personal de Cricol está atento para poder orientarla. Ahora, no es solo el día que usted se contacte con ella. Ella le va a dar la información. Usted debe de trabajar en casa. La estimulación y la rehabilitación es 365 días al año. No hay descanso porque hoy día el trabajador, estamos en cuarentena, entonces cuando termine y abran Cricol vamos a regresar. No, no podemos esperar. Nuestros niños no pueden esperar. El desarrollo psicomotor no puede esperar. Cricol está para ayudarle, nosotros estamos para orientarle, pero necesitamos la participación suya, papá. Necesitamos el involucramiento suyo. ¿Para qué? Para que todos podamos ir progresando en este caminar. Eso es básico. Mire cuánto tiempo llevamos. Pensamos que solo 2 semanas íbamos a estar en casa. Ya llevamos 1 mes y medio. ¿Cuánto falta? No sabemos. Lo importante es que yo debo de trabajar. Vamos a revisar alguna más que pueda estar por ahí. Dice, hay una persona que pregunta qué programas son recomendados. Ok, en general, entonces lo que les decía, después de 3 años usted puede buscar, hay aplicaciones que usted puede buscar, perdón, para estimulación.
Hay programas que usted puede bajar que son rompecabezas que se pueden bajar en una tablet y que sí se pueden utilizar porque estos ayudan a que los niños vayan armando, por ejemplo, una jirafa, un caballo, y ellos van armando las piezas. Hay programas entonces que arman el rompecabezas, luego al final le dicen el nombre de ese animal o de lo que está armando y también el sonido que hace. Esos programas sí son ideales, más o menos los podemos usar de los 2 años y medio o 3 en adelante, pero sin abusar. O sea, ese programa no nos va a quitar la responsabilidad a nosotros como papás de hacer nuestra labor, porque ese programa no le va a enseñar motricidad fina, le va a enseñar un poco la parte de la imaginación. En un celular solo usa el índice, pero nosotros queremos que usen todos sus dedos, queremos que imagine, cuéntele historias, y luego pregúntele de esa historia. Un niño de 3 años, cuéntele historias. Y luego pregúntele. Y él le va a contar una historia diferente, pero entonces está usando su imaginación para transformar aquello que usted le dijo, aquella pequeña historia, él le dio un giro, pero déle entonces usted también una recompensa. Puede ser un aplauso, muy bien que lo hizo, pero debemos de estimular y también debe de hacerse en un ambiente que sea mucho más acogedor. No sé si hay algo otras dudas. Dice, ok, así es, especiales somos. Sí, nosotros no usamos el término de especiales porque todos los niños son especiales o niños con capacidades diferentes. Yo tengo mis capacidades, la licenciada Ofelia tiene las de ella, la doctora Patti la tiene las de ella. No es porque tengamos algún tipo de discapacidad, es porque somos diferentes como personas. Entonces, cuando hay personas con discapacidad, primero debemos de llamarlas por su nombre y si no, como persona por discapacidad, sin usar calificativos o adjetivos como, porque esto se vuelve discriminatorios. Su niño es especial. Yo tengo dos, gracias a Dios están sanos y son especiales porque son mis hijos, porque son niños, no porque tengan una discapacidad. A veces usamos mucho ese término para los niños Down. Y su niño es especial. No, él es un niño. Tiene una condición que es un síndrome de Down. Hasta ahí. Pero sobre todo, tiene un nombre. Vamos a leer las últimas para ver. Bueno, la licenciada Fátima también ahí les está haciendo, les escribió, está a la orden, dice, para cualquier duda con todos los papás que puedan contactarse con ella con gusto. Aquí entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el compromiso del papá. Cricol está comprometido con usted, como papá, como sociedad, como institución. Hoy está comprometido, más que nunca, y se lo está demostrando. Tiene su personal que le da seguimiento. Ahora, necesitamos el compromiso suyo como papá con su hijo. Cricol se está comprometiendo facilitándole la información, dándole el seguimiento. Pero hay un compromiso ineludible, el compromiso del cuidador, el compromiso del papá. No es cuando me dé tiempo, no es cuando mire el programa, no es después que den la cadena. No, yo debo de definir una hora, debo de definir un momento para poder realizar esa actividad y que se vuelva como un esquema en nosotros. Para hacerlo un hábito, lo tengo que hacer constantemente. Si lo hago solo el día que me llamó la licenciada, no va a haber resultados. Si usted lo hace todos los días, ¿y por qué hacemos hincapié en esto? Porque en casa está los 365 días del año, ahí nunca se cierra, ahí nunca hay feriado, ahí nunca hay vacaciones. Ahorita estamos aislados, pero en casa no está cerrado. Así que espero haber podido tratar de orientar un poco con este tema. El compromiso es para que podamos abordar lo que es la parte de estimulación temprana. Conociendo entonces ya qué es el desarrollo psicomotor normal,
podemos entonces ir sacando conclusiones de lo que ya no es normal. Y para entonces hacer el cierre de esta parte, vamos a, en una segunda, siguiente transmisión, que por este medio también se les va a socializar qué día y a qué hora lo vamos a hacer, vamos a hablar de la estimulación temprana. Ya con el conocimiento y con los videos que les van a subir, manos a la obra. No podemos detener los procesos de ningún tipo. Gracias por el favor de su atención. Gracias a todo el recurso humano y a su junta directiva de CRICOL que siempre están atentos para seguir apoyando el tema de los procesos de rehabilitación, porque si nosotros actuamos tempranamente, vamos a tener menor incidencia de discapacidad. Gracias por el favor de su atención. Le deseo un feliz y bendecido fin de semana. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, quede en usted y en su familia. Trate de hacer higiene mental. No pase solo pegado al televisor viendo cuántos muertos van, cuántos contaminados van. Haga lo suyo. Protéjase. Ya conoce las medidas. No intente conocer más de lo que necesita. Si usted ya sabe todo lo de la epidemia, cómo protegerse, cómo cuidarse, limite a ver lo necesario. Si usted está pegado solo a eso, se va a enfermar. Y después entonces va a terminar con otros problemas, ansiedad, depresión, estrés, fibromialgia asociado a esta misma condición. Así que debemos de tener un balance. Estar informados sin abusar, sin enfermar nuestra mente. Y no se olvide de Dios. Tiene una línea directa que no se necesita ni saldo, que no necesita energía eléctrica. Se llama la oración. Y la Biblia dice que el poder del cristiano está en la oración. Si ora ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero nunca podrán. Feliz y bendecido día. Esperamos la próxima semana vernos, si Dios así lo permite. Que tengan una feliz tarde, noche. Muchas gracias.